Hay un mal en este mundo, algo que invocamos en esta dimensión. Debimos parar en ese momento, pero nuestra curiosidad fue más grande, como los secretos que existen en este universo paralelo. Todo comenzó cuando mis dos amigos, Joel, Rafael y yo, descubrimos en las afueras de nuestro pueblo unas cavernas. Estábamos explorando el bosque como de costumbre. Tenían varios túneles que no sabíamos hasta el momento hacia dónde se dirigían. Preguntamos a la gente de nuestro pueblo si sabían algo sobre aquellas cavernas y túneles. Muchos no sabían que existían y otros mencionaban que era mejor alejarnos de ese lugar, puesto que años atrás unos exploradores extranjeros habían desaparecido sin dejar rastro alguno. Tanto a Joel, Rafael y a mí, por extraño que parezca, nos intrigó más. Decidimos investigar qué había pasado con aquellos exploradores. En la biblioteca de nuestro pueblo encontrabas cualquier archivo de periódico de años anteriores. No teníamos idea de por qué año empezar. Buscamos varios días y muchos de los periódicos relataban extrañas actividades sísmicas. Durante 10 años atrás, tardamos en encontrar la noticia sobre aquellos exploradores, hasta que por fin encontramos lo que buscábamos. La noticia no tenía mucho sentido. En el año de 1973, unos exploradores noruegos investigaban extrañas cavernas a las afueras del pueblo de Santa Rosa, tras lo cual los exploradores tenían la idea de que ciertas cavernas estaban construidas a propósito y no de manera natural. Respaldaban esta idea, puesto que en ciertos lugares donde se encontraban estas cavernas y túneles correspondían a actividades sísmicas anormales, ya que tanto en Noruega como en el país compartían esta normalidad. No se reveló nada más a la prensa, pero nuestro pueblo coincide con estos datos sísmicos. Durante el tiempo que los exploradores permanecieron en las cavernas, los lugareños del pueblo de Santa Rosa eran repudiados de este lugar. No permitían que nadie, bajo ningún criterio, se acercara al lugar, ya que eran respaldados por nuestro gobierno. Tiempo después, los lugareños dejaron de lado la curiosidad, no dieron vueltas al asunto. Al paso del tiempo, los pueblerinos escuchaban todas las noches sonidos extraños en el cielo. Testimonios revelaron que sentían como si el cielo se partiera en 1000 pedazos. No podían afirmar nada al 100%, pero era algo en común que la gente sentía cada noche, como consecuencia de la multitud enfadada por extrañas variantes y sonidos en el cielo. A los primeros que culparon fueron a los extranjeros noruegos. Los pueblerinos, junto con la comisaría del lugar, organizaron una revuelta en contra de los exploradores y el gobierno. Unos días antes de enfrentarlos, los sonidos desaparecieron sin ninguna explicación. Sin embargo, la revuelta decidió seguir con sus planes. Al entrar a las cavernas, los pueblerinos no encontraron a nadie, ni siquiera rastro alguno de que los exploradores estuvieran trabajando ahí. Incluso el gobierno mismo no tenía explicación a la desaparición de los extranjeros noruegos, ya que ellos brindaban apoyo cada semana. Tras el paso de los días, muchos voluntarios del cuerpo de bomberos del pueblo de Santa Rosa decidieron indagar más al fondo el asunto, aunque el gobierno hubiera declarado este asunto como inexplicable. Una vez que el equipo de rescate fue conformado, empezó la búsqueda de los exploradores perdidos. Pasaron días sin encontrar nada, ya que las cavernas tenían distintos túneles por los cuales viajar. Uno por uno fue revisado cuidadosamente, pero la extensión del terreno era inmensa. Tras pasar 3 meses de búsqueda, el proyecto fue cancelado. El pueblo no tenía los recursos necesarios para seguir con la exploración. Decidieron dar el tema por olvidado. Al leer este artículo de periódico, sabíamos a lo que nos enfrentaríamos si nos adentrábamos demasiado. No nos importó lo más mínimo. Continuamos con la exploración del lugar, donde aquellos exploradores desaparecieron sin dejar rastro alguno. El día de la exploración llegó. Eran las 3 de la tarde.
Nos preparamos lo mejor posible. Teníamos lo necesario para sobrevivir con agua y comida por 7 días. Cuando llegamos a la caverna, un silencio acechaba el lugar. Joel y Rafael se miraban perplejos. Solo podíamos apreciar el sonido del agua subterránea que recorría ese lugar. Al entrar, nos dimos cuenta que había 9 túneles. Era un lugar muy grande, incluso más grande de lo que habíamos visto por primera vez cuando encontramos esas cavernas. Proseguimos con la exploración del lugar. Joel y Rafael no paraban de bromear con aquellos exploradores. Hacían bromas sobre una bruja que merodeaba el lugar. Tenía la idea de que cada túnel era la entrada a diferentes pasillos del mismo infierno. Teníamos que elegir por cuál túnel empezaríamos primero. En ese instante, Joel decidió tomar el 7º túnel. Sin cuestionarlo, decidimos que ese sería nuestro inicio. Caminamos durante el túnel varios kilómetros adentro. No encontrábamos el final. Pasadas unas 6 horas, decidimos tomar un descanso. No encontramos nada en ese trayecto. Nuestro reloj marcaba las 9 de la noche, ni rastro alguno de los exploradores. Decidimos dormir hasta la mañana siguiente. Así mis 3 amigos y yo caímos rendidos en un profundo sueño. Transcurrió toda la noche y a la mañana Joel se despertó agitado. Estaba sudando muchísimo, llorando. No tenía sentido lo que le pasaba. Rafael y yo no teníamos la menor idea de lo que estaba pasando. Le preguntamos qué le sucedía, pero no habló. Sus ojos se quedaron en blanco, mirando a la nada. Recogimos tan rápido como pudimos y avanzamos lentamente. Joel tomó sus cosas y parecía un zombi sin decirnos absolutamente nada. En ese momento no sabíamos si era buena idea proseguir con la búsqueda. Joel parecía extraño, pero caminaba sin ningún problema. Tal vez lo mejor que pudimos hacer era regresar en ese momento. No hicimos caso a esa señal. Pasadas unas 2 horas caminando, Joel se paró en seco. Se sentó y respiró lentamente. Le preguntamos qué había pasado antes, por qué se había agitado de esa forma. Él nos dijo que tuvo un sueño muy extraño. Soñó con unos gusanos gigantes, con 1000 ojos en su rostro. Sus cuerpos estaban formados por algo sumamente extraño. Se movían lento, pero sus ojos no tenían párpados. Te miraban fijamente y sentías cómo paralizaban todo tu cuerpo. Incluso podías ver tu reflejo en sus extraños ojos. Rafael y yo nos quedamos paralizados. Nadie dijo nada. Joel nos pidió disculpas a los dos. Dijo que si podíamos regresar. No se sentía seguro para seguir explorando aquel túnel. Caminamos de regreso sin mirar atrás. Pasaron unas 4 horas caminando de regreso. En ese momento, Rafael encontró una vieja mochila. No tenía sentido por qué estaba ahí. Habíamos pasado por ese lugar y no encontramos nada. Abrimos la mochila para saber qué tenía. En ella había un viejo cuaderno, una brújula, un lápiz, un sombrero café y mucho polvo. El cuaderno tenía extraños dibujos. Revisamos página tras página. En ese momento, un escalofrío nos recorrió el cuerpo al mirar una de las páginas. Eran los dibujos de los gusanos que Joel nos describió de su sueño. Tanto Rafael como yo miramos a Joel. Le preguntamos si eran los gusanos que había soñado. Nos dijo que sí. En ese instante nos apresuramos a salir del túnel. ¿Por qué no habíamos visto esa mochila antes? El camino solo iba en una dirección. El sueño de Joel, junto con el dibujo, nada tenía sentido en ese momento. Me daba muchas vueltas mi cabeza. Tras caminar un par de horas más, salimos a la entrada de los demás túneles. Al salir de la caverna, era de día, pero todo estaba nublado. Parecía que iba a llover. Tomamos la ruta más rápida al pueblo. Una lluvia espantosa empezó a caer. Apresuramos el paso, pero cuando llegamos a lo que pensábamos era el pueblo, nos llevamos una sorpresa.
No había ningún pueblo en aquel lugar. Estábamos perdidos en medio de la nada. Sabíamos el recorrido de regreso al pueblo de pies a cabeza. Lo planificamos todo para un regreso seguro. Todos nos asustamos, no sabíamos lo que estaba pasando. Le exigí a Rafael que me diera la libreta de nuevo. Mi cuerpo se sentía confundido, extraño. Revisé la libreta, pero para mi sorpresa no había nada más en ella. Solo una página con las palabras Tousen Oine. Joel cayó al suelo y comenzó a hablar en otro idioma. En ese momento, el cielo que no paraba de llover comenzó a partirse. Un agujero gigante se distinguía con facilidad. Nadie de nosotros podía creer lo que estaba pasando. Joel no paraba de hablar en ese idioma extraño. En ese momento, Rafael y yo entendimos que no estábamos en el pueblo. Habíamos viajado a otro lugar por aquella extraña caverna. En ese instante, un sonido atroz se escuchó en los cielos, y los mismos gusanos que nos contó Joel en sus sueños salieron del agujero en el cielo. Se acercaron a nosotros, y todos nos quedamos paralizados. Podíamos ver nuestro reflejo en sus ojos. Uno por uno fuimos perdiendo la cordura, atrapados por aquellos gusanos gigantes en su mundo.